parte por lo menos para que me quede conforme, que son la parte de retículas. Hoy vemos elementos notables, si bien la presentación dice retículas, pero vamos a ver los elementos notables. Y nos queda además la parte de el álgebra de Boole, que con ese tema terminaríamos. Y bueno, ya a partir de ahí eh, podemos hacer una revisión. Va a depender realmente, yo les decía, de que entre mañana o pasado ya una fecha de parcial. Bueno, entonces empezamos. Nosotros representamos la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Esta es la Facultad de Ingeniería del Centro Universitario Concepción. En la carrera Ingeniería en Informática, y esta es la cátedra de álgebra discreta. Vamos a desarrollar lo que se conoce como ordenamiento topológico y es parte de lo que en definitiva hemos definido como elementos notables. Bueno, ¿qué es un ordenamiento topológico? En la clase anterior vimos lo que era una relación de orden, es decir, que en esa relación de orden había unas ciertas condiciones que se imponían, eran tres propiedades que debía cumplir para que una relación califique como una relación de orden. Es decir, entonces que el ordenamiento topológico va en esa línea. Se lo denomina así a un proceso en el cual se construye un orden lineal, es decir, nosotros habíamos definido orden lineal o orden total, es exactamente lo mismo. Recuerden que estaban conjuntos parcialmente ordenados y conjuntos totalmente ordenados. Bueno, acá hablamos de un orden total para el conjunto A como extensión de un orden parcial. Si ustedes observaron los videos que le había compartido, allí había una diferencia entre decir menor o igual y entre anterior. Si bien la relación menor o igual está estableciendo que, de hecho, la relación tiene un orden definida en algún conjunto, en este caso en un conjunto A, y el símbolo que estamos marcando acá, yo lo estoy marcando acá con mi cursor, significa entonces anterior, ¿sí? Tiene más o menos la misma línea que el de menor o igual, solamente que está comparando elementos. Si vamos a un ejemplo, dice proporcione un ordenamiento topológico para el conjunto parcialmente ordenado cuyo diagrama de Haas aparece en la figura siguiente. Bueno, tenemos un recordatorio de lo que era el diagrama de Haas y un grafo. Recuerden que un grafo era una descripción gráfica de una relación y del comportamiento que había de las relaciones que se daban entre los elementos de la misma. El diagrama de Haas es también una descripción gráfica mucho más efectiva, mucho más resumida, pero solamente para relaciones de orden. Y el grafo lo podemos realizar para todo tipo de relaciones. El diagrama de Haas resulta mucho más efectivo para una relación. El diagrama de Haas dejaba de lado los bucles, dejaba de lado las aristas que hacen referencia a la transitividad y las aristas que estaban colocadas a través de flecha ya no tienen dirección. Todas se toman a través de un convenio que se va de forma ascendente. Los vértices, que lo denotábamos con círculos, son transformados en este caso por puntos. De hecho, todos los diagramas de Haas son mucho más sencillos que los grafos. Bueno, el ordenamiento topológico, ¿qué es? De hecho, el ordenamiento topológico es un gráfico también, pero que permite listar en sí todos los elementos de la relación, del cual en este caso estamos hablando de una relación de orden, siempre va de forma ascendente, pero esa forma que parece ser un ordenamiento topológico no es única. Yo acá, si bien hay tres ejemplos diferentes, es decir, que eso va a adoptar diferente postura, pero van a observar que en estos tres ejemplos del ordenamiento topológico, ambos comienzan con el punto mínimo y con el punto máximo. Si observamos el diagrama de Haas, tiene un punto mínimo, que es el punto A, y tiene un punto máximo, que es el punto F. En los tres ordenamientos topológicos que tenemos hacia la derecha del gráfico, vamos a observar
de que tenemos un punto A en todos como inicio y el punto F como final. Sin embargo, los ordenamientos topológicos, ellos son distintos. ¿Pero por qué son distintos? Son distintos justamente porque la ordenación que hay dentro de esos puntos que acabamos de nombrar, como extremo inferior A y como extremo superior F, difieren uno respecto de otro. Vamos a ver lo siguiente. Fíjense que en el primero tenemos de A hasta B. ¿Sí? Si vamos en el ordenamiento topológico, hasta B. Entonces, si vamos en el diagrama de Haas, vamos por este camino. Luego de B sube hasta C. Compara B con C. Y fíjense que no continúa hacia F. ¿Baja hacia dónde? Hacia D. Luego, desde D sube hacia E. Y desde E compara con G y desde G va hacia F. Es una manera totalmente particular de tomar los elementos. Pero dirán, bueno, pero no necesitan conexión para que este ordenamiento topológico. Solamente se están comparando los elementos. Veamos el siguiente ordenamiento topológico que difiere del anterior. Pero recuerden que en todo ordenamiento topológico comenzamos y terminamos con el mismo punto de inicio y el mismo punto de final, que a la vez es el punto mínimo y el punto máximo del diagrama de Haas. Comenzamos con el punto mínimo, que es A. Desde A vamos hasta C. Desde C subimos hasta G. Y desde G comparamos con B. Luego comparamos con D. Vamos hacia E y vamos hacia F. Fíjense cómo hemos recorrido todos los puntos en algún orden predefinido, pero siempre considerando a A como el primer punto y a F como el último punto. Si vamos al otro ordenamiento topológico, tenemos desde A, vamos hacia desde D, vamos hacia B, me cruzo hacia el frente. Desde B, vamos hacia E. Fíjense que la forma en la que yo me cruzo está de la misma manera en la que se pusieron en el ordenamiento topológico. De B me voy hacia E y de E comparo con C y desde C vamos hacia G y de G terminamos en F. Puedo ir colocando otros ordenamientos topológicos, pero la idea es que ustedes sepan de que la manera en que se comparan los elementos del medio no tiene un orden lógico. Lo único que sabemos dentro del ordenamiento topológico es que el primer elemento y el último elemento deben ser justamente coincidentes en todos los ordenamientos topológicos. ¿Sí? Y fíjense que es un orden lineal porque vamos comparando conjuntos que son totalmente ordenados. Isomorfismo. Isomorfismo es una forma de comparar dos relaciones de orden. Fíjense que acá tenemos un conjunto A y un conjunto A' a través de la relación menor igual prima. Ese menor igual prima referencia que son dos tipos de relaciones distintas. Entonces, allí tenemos dos relaciones el cual cumplen con una condición, que son conjuntos parcialmente ordenados. Si esos conjuntos son parcialmente ordenados, entonces va a existir una aplicación, una función, fíjense, una función F, que va a relacionar el primer conjunto con el punto A'. Esa función va a ser una función 1 a 1, es decir, una función inyectiva. La función esa es la que se define como isomorfismo entre A y A'. ¿Por qué? Porque lo que hace es comparar todos los elementos que tengo del conjunto A con todos los elementos del conjunto A'. Es decir, para cada elemento del conjunto A corresponde un elemento del conjunto A' y viceversa. Entonces, para ese tipo de conjuntos se dicen conjuntos parcialmente ordenados o isomorfos. Veamos un ejemplo. El conjunto A formado por los elementos 1, 2, 6, relación menor o igual divide. Vamos a formar el siguiente diagrama de Haas. Fíjense que 1 divide a 2, divide a 3 y divide a 6. Entonces, lo puedo colocar en este diagrama de Haas. Divide a 3, divide a 2 y también divide a 6. Pero no puedo sacar una flecha de 1 hasta 6 porque se va a cumplir esto de la arista transitiva del diagrama de Haas. Se puede ir hasta 6 por el camino 2 o por el camino del 3. Luego 6. 3 también divide a 6 y 6 divide a sí mismo.
Obviamente cada uno de esos elementos también se divide a sí mismo, por lo cual tendrían que tener bucles si quisiéramos el grafo de la misma. Pero como este no es el caso, esto es un diagrama de Haas. Ahora bien, también tenemos el conjunto de partes de AB. Recuerden en la clase anterior que hablamos de conjunto de partes. El conjunto de partes es un conjunto que permite formar conjuntos, las cuales son todos subconjuntos posibles que pueda dentro de un conjunto. En este caso, el conjunto A estaría formado por los elementos A y B. ¿Sí? Entonces, hay un primer conjunto que es básicamente conjuntos. Es un conjunto de todos los conjuntos, que es el conjunto vacío. El conjunto vacío, por axioma, se acepta en realidad que es subconjunto de todos los conjuntos. ¿Sí? Cualquier conjunto que tome va a tener como subconjunto un conjunto vacío. De hecho, el mismo conjunto vacío es un conjunto de sí. Bueno, entonces el conjunto vacío ya es un conjunto. Luego el conjunto unitario A, ¿sí? Porque estoy formando un subconjunto con un elemento, que en este caso es A. Y luego el conjunto unitario B, que en este caso es B. Y así voy formando vacío, conjunto unitario A, conjunto unitario B. Y luego me quedaría el otro conjunto posible que puedo formar, que es el conjunto AB. Ahí tengo los 4 conjuntos posibles que puedo formar con los elementos del conjunto AB, que ese es el conjunto de partes. Y se define con la relación, en este caso, está incluido o es igual. Si hacemos el diagrama de Haas, el vacío estaría incluido en todos. Fíjense, por eso tiene este tipo de diagrama. A está incluido en dónde? En el conjunto AB. B está incluido ¿dónde? En el conjunto AB. Y AB está incluido en sí mismo. Pero eso se puede graficar. Entonces vamos a comparar el divide y el conjunto A', que está formado por el elemento AB y con la relación está contenido o igual, tienen el mismo gráfico. ¿Sí? Observamos que tienen el mismo gráfico. Y podríamos emplear entonces una correspondencia uno a uno como lo muestra la flechita. En este caso, flecha A le corresponde al conjunto vacío, 2 le corresponde al conjunto A, si hacemos F de 1, vacío, F de 2, conjunto unitario A, F de 3, conjunto unitario de 6, conjunto formado por los elementos AB. Y así hemos formado un conjunto en el cual hay una correspondencia uno a uno, que ambas relaciones son isomórficas y de ser isomórficas, ¿qué significa esto? Que tienen prácticamente la misma estructura. Decir que dos conjuntos son isomorfos es decir prácticamente que tienen la misma estructura y gráficamente lo podemos ver. La gráfica permite observar que sus gráficas son muy parecidas. Es más, son equivalentes, lo único que difieren son de los vértices. Esta flecha que tenemos acá, curva, significa función f que relaciona, en este caso, el conjunto A con el conjunto de parte de A, que es A'. Entonces podemos asegurar que f de A en A es un isomorfo. Es un isomorfismo. Y ahora sí podemos llegar a los elementos notables. ¿Cuáles son los elementos notables de un conjunto parcialmente ordenado? Bueno, en un conjunto parcialmente ordenado vamos a encontrar 4 elementos. El elemento maximal, el elemento minimal, elemento mínimo y elemento máximo. El elemento maximal está a través de esta expresión. Decimos que A es un elemento maximal de A grande, no existe un C perteneciente a tal que A sea anterior a C. Es decir, que el elemento maximal me asegura de que el máximo elemento es justamente el punto A. Entonces ahí se dice de que A es anterior a B y que A es distinto de B. Ahora bien, el elemento minimal es una definición análoga donde no va a existir ningún pertenece al conjunto A el cual sea anterior al elemento A. Entonces, ahí vamos a decir de que A es un elemento minimal. ¿Sí? Entonces, tengo que tener en cuenta que tengo en realidad un diagrama lineal. Tengo un punto máximo, un punto mínimo. Ese punto máximo va a ser el elemento maximal. Se cumple de que no hay ningún C que sea anterior a ese punto maximal. Y luego el punto minimal va a pasar exactamente lo mismo.
si no se cumple que haya, no hay ningún que pertenezca a todo este conjunto que sea anterior que el punto maximal. Entonces, por eso se habla de elemento maximal. Luego también podemos hablar de elemento mínimo. ¿Qué es un elemento mínimo y en qué difiere con el elemento maximal y el elemento minimal? Bueno, decimos el elemento mínimo de A si se cumple de que A es anterior a cualquier X para todo. Entonces, si tengo que A es elemento mínimo, decimos que para todo X anterior a X es mayor o igual que A. Bien, ya tengo entonces la definición de elemento mínimo. La de elemento máximo, decimos que A es un elemento máximo si para todo elemento X que pertenezca al conjunto A, X es menor que el elemento A. ¿Sí? Entonces ahí ya estamos hablando del elemento máximo. Veamos unos ejemplos. Consideremos el conjunto parcialmente ordenado, cuyos elementos de diagrama de Haas aparecen en la siguiente figura. Vamos a identificar cuáles son los elementos máximos. ¿Sí? Los elementos máximos en este caso decimos que es A1, 2 y A3. Se puede observar que son elementos máximos. Y los elementos mínimos serían quienes B1, B2 y B3. Son los... Observemos que como no existe un segmento entre B2 y B3, ¿sí? Se puede concluir que ni B3 es anterior a B2, ni que B2 es anterior a B3. Eso es algo bastante particular porque no podemos decir de que B2 es anterior a B3, puesto de que no hay ningún elemento que relacione a B2 con B3. Por eso es que todos estos valores que tenemos acá, B2 y B3, son elementos mínimos. Porque por allí pueden decir gráficamente, no, pero B3 está aún más abajo, porque es el elemento mínimo. El elemento mínimo hay una conexión entre B2 y B3. ¿Sí? Para llegar a B2, tengo que con B3, con B1. Y si lo pensamos como elemento maximal, pasa exactamente lo mismo. Cotas, otro de los elementos notables que vamos a tener en cuenta. ¿Qué son las cotas? Bueno, sea un conjunto parcialmente ordenado y B esté incluido exactamente en A o que incluso llegue a coincidir con A, vamos a decir de que A chica pertenece al conjunto parcialmente ordenado al cual denotamos con A grande, es una cota superior de B. Recordemos que B está incluido estrictamente en A o puede llegar a coincidir con A. Si B es menos o igual que A. Y entonces allí decimos que es una cota superior. Para todo B que pertenezca al mismo conjunto B grande. De forma análoga surge la definición de cota inferior. A pertenece a un conjunto A grande, es una cota inferior de B si cumple de que A anterior o menor o igual que B, para todo B perteneciente al conjunto B. Entonces, si A pertenece a un conjunto A grande, es una mínima cota inferior de B y esa cota superior de B, y si A' es cota superior, se deduce que A es inferior a A'. La mínima cota superior se llama supremo y la máxima cota inferior se llama ínfimo, que es justamente lo que se pide calcular allí en el trabajo práctico. Determine el supremo, determine el ínfimo. No debemos olvidar entonces que la mínima cota inferior es el supremo y la máxima cota, perdón, la mínima cota superior es el supremo y la máxima cota inferior es el ínfimo. Vamos a ver los ejemplos. Tenemos un conjunto parcialmente ordenado por esta relación A, B, C, D, F y H, cuyo diagrama aparece en la figura que estamos representando allí. Termine todas las cotas inferiores y siguientes subconjuntos. Por ejemplo, del conjunto B1. B1 que está formado acá por AB. Tengo que determinar la cota superior. Bueno, para determinar la cota superior voy a tener en cuenta algo. Que B1 en realidad tiene cotas inferiores. ¿Por qué no tiene cotas inferiores? Porque no cumple la definición que dijimos al principio de la cota inferior. A es una cota inferior de B, sí, se cumple
cumple que para todo B perteneciente al punto B, B es mayor o igual que A. De que no hay ningún elemento, no hay elemento del conjunto, en este caso del conjunto A, que sea anteriores, por lo tanto no inferiores. Ahora, cotas superiores. Bueno, cotas superiores sí tienen. De hecho, cotas superiores, otra cota superior es D, otra cota superior es E, F, G y el mismo H. Entonces, todas estas cotas superiores justamente de A. Ahora, veamos el punto B, que dice, desde el punto B, de conjunto B2, que está formado por, bueno, el conjunto B2, yo lo marqué acá con azul, y está formando por C, D y E. ¿Cuáles son las cotas inferiores? Bueno, las cotas inferiores no son otras más que el punto A, el punto B y el mismo punto C. Ya tenemos entonces el conjunto de cotas inferiores. Y el conjunto de cotas superiores estaría dado por F, G y H. Bien, entonces allí ya tenemos el conjunto de cotas superiores y el conjunto de cotas. Ahora bien, puedo calcular el ínfimo y puedo calcular el supremo. ¿Cómo hago para calcular esos dos elementos notables? Bueno, el ínfimo dijimos de que era el mínimo, la mínima cota, la máxima. Entonces, si calculamos en realidad, el ínfimo del punto B, el ínfimo no es A porque tiene que ser único, ni tampoco B. Entonces, no es ínfimo, porque no están conectados ambos entre ellos. Ahora bien, no existen supremos, perdón. Y el ínfimo acá en este caso de B2 sería E, de que ambos pertenecen al conjunto B2 y ambos son menores, ambos son mayores que C. Por lo tanto, acá el ínfimo, que es máxima cota inferior, estaría dado por el punto C. Y la máxima cota superior o la mínima cota superior estaría dado entonces por un valor que relacione a ambos. Y de hecho no hay ningún valor que relacione, porque F se ha relacionado con D, pero no se relaciona con que está relacionado con, no, sí se relaciona, pero no es único. Así que lo mismo no sigue siendo una cota superior. Bueno, hasta ahí sería la parte de elementos notables que nos quedaban para identificar las cotas superiores, las cotas inferiores, los elementos mínimos, el elemento maximal, el elemento minimal dentro de un diagrama de Hamming. Con estos ustedes ya van a poder resolver por completo el trabajo práctico, en donde el trabajo práctico había compartido, ustedes ya lo habrán notado,